Antes que nada, realmente lo primero y lo que vine a decir hoy acá es muchas gracias. Nos dicen que somos un partido tan chiquito y uno mira de acá y ve ese panorama enorme, lleno de, además, hoy caras que a casi todas las puedo saludar por su nombre. Conozco la historia de su vida, o buena parte, y eso, esta vez, a diferencia de la otra, me llena de orgullo. Es muy impactante sentir que cada compañero hace un voto explícito para que tenga el honor, porque realmente lo es, de acompañar a nuestro candidato a la presidencia de la República. Y yo por eso les decía que no tengo más palabras que gracias, muchas gracias. Y por supuesto tengo toda la intención con Pablo y también por mi cuenta de ir a cada uno de sus departamentos y a buena parte de Montevideo a decírselo personalmente y a darles un abrazo. A todo el país, sobre todo a los compañeros que sabemos, que estuvieron muchos viajando toda la noche para poder estar acá un ratito, levantar con orgullo, lo sé, su cartoncito de convencional y decir que votaban por esta candidata a la vicepresidencia. Así que lo menos que puedo hacer es ir a sus pagos, a darles un abrazo y a decirles gracias. Y vamos a tomar esa responsabilidad muy en serio. Como les decía, cuando la otra vez tuve que agradecer también esto en el año 19, yo era nueva en la política y no sabía, estaba orgullosa de pertenecer a este partido, como lo estuve siempre, saben, y lo dije muchas veces, que solamente hubiera dejado la profesión que amo y que ejercí durante 37 años de mi vida, desde que era adolescente, para dedicarme a la política, y solo y únicamente por este partido. Y ahora, 5 años después, puedo decir que sigo pensando lo mismo exactamente. Y esto tiene el valor de haber pasado por experiencias, por situaciones muy difíciles como partido, por situaciones difíciles de los compañeros y las compañeras que lo integran, por situaciones difíciles del país. Y otra vez más estoy acá para decir gracias, estoy orgullosa de pertenecer al Partido Independiente. Y estoy orgullosa, por supuesto, de ser la compañera de fórmula, nada menos que de Pablo Mieres, la persona que creo que a nadie de los que estamos acá nos dejó de pasar, que caminamos por la calle y si decimos que hacemos política con él, nos dicen, este fue uno de los mejores ministros, si no el mejor del gabinete. Qué bien que lo hizo. Y eso hay que estar a la altura, y hay que estar a la altura conceptualmente. Se imagina que yo personalmente a la altura no voy a poder estar, por más que me suba a las tarimas, no llego. Pero de la otra manera vamos a tener que compensarlo y sí estar a esa altura. Pero además, hoy también estoy orgullosa de ser la compañera del Partido Independiente, de Yana, de Acelino, de Selva, de Aníbal, de Hover, de Rosario, de Rosana, de Liber, de Laura, de Felipe, de Federico, del otro Federico, de Humberto, de Emiliano, de Marita, de Claudia, de Andrés, de Estrella, de Elsa, de Marta, de Jorge, de Fernando, de Bernardo, de Marcelo, de Alejandra, de Dolores, de María Noel, de Manuela, de Dardo, de Mariana, de Daniel, de Tito, de Cristina, de Rubén, de Sebastián, de Gerardo, de Alejandro, de Omar. Puedo seguir un ratazo largo, es de los que me acordé.
Traté de cubrir todo el país. Estoy orgullosa de todos. Y eso en política, y en política hoy es una cosa invalorable. Y no saben lo liviana y lo tranquilo que uno duerme cuando dice eso. Yo estoy en el partido de todas esas personas y de muchas más. Y de Iván Posada. Yo estoy en el mismo partido que Iván Posada. No saben la alegría que eso me da, el orgullo que eso me da a lo largo de todo este periodo, de todas las cosas que pasaron en el Parlamento y cómo con Mariana Arzuaga, porque compartimos el lugar de trabajo, un día sí, otro también, en todas las cosas que han pasado en el Parlamento de este país, nosotras decimos, nosotros tenemos un diputado, pero ¿saben qué? Es mucho más de 1,99 y la gente dice, la verdad que tenés razón. Y eso también nos llena de orgullo, así que muchas gracias y además... Un honor que hayas sido tú que me hayas propuesto, eso no me voy a olvidar nunca, es lo que uno se lleva también de la política. Pero además, en estos años nos conocemos porque la diferencia de esta campaña es que en esta campaña, las anteriores, podíamos mostrar gestión parlamentaria, podíamos exhibir las credenciales de nuestros legisladores y de lo bien que lo habían hecho y de la coherencia que hemos tenido desde que nacimos como partido e incluso antes, cuando formábamos parte de otras organizaciones políticas, pero que el núcleo fundador de este partido ha mantenido una coherencia, muchas veces ha tenido que hacer rupturas muy dolorosas justamente para mantener una coherencia, un discurso y una conducta. Pero hasta el 19 eso era de lo que podíamos hablar. Hoy podemos hablar de casi 5 años de gobierno, de haber integrado un equipo de gobierno que era el equipo del cambio, el equipo que venía a concretar todo lo que había propuesto y lo que se suponía que había que hacer después de 15 años de haber sido oposición. Y eso, créanme, que no es fácil porque uno tiene que tener la responsabilidad ya no solo de lo que piensa, sino también de actuar en función de eso y de actuar siendo parte de una coalición y siendo parte del pedacito más chiquito de la coalición, que sabemos, y con el tiempo eso se ha ido acrecentando exponencialmente, que cualitativamente hemos sido un pedazo muy importante de la coalición y de este gobierno. Y seguimos diciendo que este gobierno fue mucho mejor porque estaba el Partido Independiente allí, sobre todo porque teníamos a un ministro de Trabajo que tuvo que agarrar y bailar con una de las más feas. Quizá en el área de salud hubo que bailar con las más feas. Quizá nosotros, los que estábamos en el Ministerio de las Políticas Sociales, también nos tocaron desafíos fuertes. Pero ustedes saben que en el mundo y en la región, la crisis del empleo, el aumento de la pobreza por el desempleo, por la falta de cobertura, por la falta quizá de ideas o de instrumentos para ayudar a no caer hasta el piso a quienes venían en picada porque eran trabajadores informales, porque era gente que tenía o trabajos precarios o que simplemente cerraron sus centros de trabajo y se quedaron sin nada. Y aquí no solamente se sostuvo, se mejoró, sino que se asumieron compromisos como si la pandemia no hubiera existido. Uno de ellos, digo uno para no extenderme, porque él lo va a explicar y lo hemos explicado muy bien, uno de ellos fue el salario real cuando termine este gobierno va a estar mejor posicionado que con el gobierno que nosotros tomamos. Y eso se cumplió a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra en Ucrania, a pesar de la sequía, a pesar de todas las negociaciones que se hicieron con los sindicatos, con los empresarios, y sabiendo que había una crisis, pero se remó, y no se dieron pocas peleas, aún en la interna del gobierno,
para cumplir con nuestra palabra, que era que la situación del empleo iba a tener que quedar mejor que como la tomamos, y así fue. Y esto es algo que tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo en esta campaña. También, por supuesto, integramos un equipo de gobierno en el que estuvo nuestro querido Daniel Radío, llevando adelante una política que fue muy innovadora en su momento en Uruguay, pero que necesitaba cambios y que necesitaba racionalizarse en algunos aspectos y que necesitaba además implementarse. Y Daniel, a pesar de que hizo unos esfuerzos titánicos, siendo además como somos una minoría dentro del gobierno, se lograron muchas cosas, pero sobre todo se logró que no se retrocedieran los derechos conquistados. Lo mismo sucedió en la gestión del servicio civil, donde nos habíamos comprometido a reformar el Estado, y nuestro compañero Conrado Ramos dejó una magnífica reforma de la función pública, que además estaban reclamando los propios funcionarios públicos y que esperemos que se ponga en marcha a partir de esta próxima administración. Y así podemos seguir hablando de la magnífica gestión profesional que hizo Pablo Darch en INEFOP, que hizo Daniel Pérez, que es un orgullo como director de empleo y hoy como subsecretario, que vos hablás con cualquier colega dentro del gobierno y te hablan maravillas de la gestión de Daniel. Y teníamos, por supuesto, que nuestro hombre perfil 000-10, que es nuestro querido Tito Pérez Rodino. Nosotros en la CARU no acomodamos a nadie, nosotros pusimos a un ingeniero agrimensor, especialista en temas de agua, de ríos y de todas esas cosas que él sabe, que son rarísimas, pero que sabe y que está ahí y es respetado por todos, pero no lo pusimos porque queríamos a alguien que pudiera levantar un sueldo importante, que además ya sabemos, ese sueldo contribuye bastante a las arcas del partido, y yo le quiero hacer un homenaje porque él está siempre apoyando a otros compañeros para que sean visibles, cuando en realidad es un orgullo que también lo tengamos a él en la gestión pública. Y podemos seguir hablando de tantos. Yo soy periodista, he visto muchas gestiones de Canal 5 a lo largo de los gobiernos de la democracia. Y Gerardo, para hablar de la gestión de Gerardo en los medios públicos, solo se puede decir una cosa, una frase que dijo alguien me pareció espectacular. En este país, si viene un extranjero y mira la televisión pública, no sabe quién gobierna. Y eso es lo que debe ser una televisión pública. Y por eso también tenemos que estar orgullosos de eso. Podría seguir porque somos un montón. Pido disculpas porque quiero ser un poco, no extenderme. A nosotros nos tocó, a mí me tocó, esa cosa de los políticos, de usar la primera del plural, ¿no? Y ahí que entra en conflicto con el inclusivo. Me tocó estar a cargo de las políticas de género para todo el Estado, desde una institución que tiene una debilidad. Esto es, nos mandan a presidir consejos donde tienen que participar altas autoridades, pero somos una dirección de un ministerio. Deberíamos pedirle al ministro permiso para cada vez que convocamos a un consejo, para cada vez que emprendemos un proyecto. Por suerte, no sé si porque uno impone un poco de carácter, no quieren tener lío o vaya a saber por qué. He tenido ministros muy respetuosos y eso lo tengo que reconocer, pero también teníamos un partido atrás que era garantía de seriedad y me he manejado con absoluta independencia, como si Mujeres fuera un ministerio. Eso lo tengo que agradecer, pero también lo tengo que agradecer a mis compañeros que estaban atrás porque ante cualquier problema saltaban a ver qué estaba pasando. Como ustedes saben, las políticas de género son particularmente sensibles y controvertidas
porque hoy de alguna forma son parte del botín de la grieta que estamos viviendo en América Latina, también a nivel global, yo diría que en las democracias occidentales. La palabra género, las políticas de género, las propuestas vinculadas al género, incluso la palabra género, han logrado, los relatos de la izquierda, han logrado que se asocien a las reivindicaciones de la izquierda, es más, al patrimonio de las izquierdas. Y hay algo que les quiero decir, las desigualdades que son reales y son objetivas en acceso a oportunidades entre hombres y mujeres no son de izquierdas ni de derecha. Y cuando se logran avances y cuando se logra achicar esas brechas, son cuestiones de democracia, mejoran la calidad de la democracia. Mujeres, sobre todo mujeres pobres, mujeres madres y mujeres madres solas y pobres, con oportunidades que se puedan acercar en algún punto a la de los varones en sus mismas condiciones económicas y con hijos y con dificultades de acceso a la educación o por haber nacido en contextos vulnerables, el día que esas mujeres ganan un poquito más de oportunidades, estamos hablando de que la democracia en la que viven o vivimos es mejor y tiene una calidad mejor. Eso no es patrimonio de ningún partido político ni de ninguna postura ideológica de izquierda y de derecha. Y con eso nos hemos manejado. Y hemos sufrido embates por los dos lados. Los embates de los que dicen la ideología de género, que nunca entendimos muy bien qué quería decir, y la Agenda 2030 y todo aquello para defenestrar a quienes de alguna forma han intentado pelear por la igualdad de oportunidades, nada más ni nada menos que por eso. Y están aquellos que dicen, y estas, si no son de izquierda, ¿cómo pueden ser feministas y cómo pueden ser activistas por los derechos de las mujeres y qué nos van a venir a nosotros a enseñar? Por suerte, las que tenemos unos cuantos años y hemos vivido, incluso en países que se decían regímenes socialistas, sabemos que a las personas gay, que a las personas que eran un poquito revoltositas, porque para pelear por los derechos de la mujer un poquito hay que cuestionar a veces a las estructuras, estaban presas y eran metidos en campos de concentración y nos criticaban en los años 80 cuando hacíamos manifestaciones y decían desde el Partido Comunista, pero mirá la burguesita del brazo de la empleada doméstica, ¿qué tipo de lucha es esa? Porque las dos tenemos cosas en común, a las dos nos faltan oportunidades en sentido sustantivo y de eso nos ocupamos de pelear nuestra gestión. Nuestra gestión fue para decir acá los derechos conquistados no van a retroceder, como no retrocedieron en política de drogas, como no retrocedieron en materia de derechos humanos, como no retrocedieron en conquistas de los trabajadores. Acá no se retrocedió, pero permítame decirles que si no retrocedió era porque habíamos unos cuantos del Partido Independiente que estábamos defendiendo esas conquistas. Hoy tenemos por delante un montón de temas y de propuestas. Habrán visto que en nuestro programa, nuestra propuesta programática, tenemos un montón de propuestas y además tratamos de hacerles simple. Hicimos un diagnóstico, hicimos cómo lo vemos nosotros y hicimos qué proponemos para mejorar eso que vemos. Y hemos puesto como nuestra primera prioridad en la campaña la reducción de la pobreza infantil a la mitad en el próximo periodo de gobierno. Y esto muchas veces se puede pensar, ¡ay, qué lindo! Hablan de los niños y las niñas, hablan de la pobreza infantil, ¿quién no va a estar? Casi que se mira hasta como una cuestión frívola o poética. Créame que la pobreza infantil es el origen y solucionándola es el origen también de las soluciones de muchos de los problemas
que tiene el país. Pero créame también que la pobreza infantil viene de hogares con madres que las pelean solitas con niños y niñas para sacarlos adelante, y que cuando hablamos de pobreza infantil tenemos que hablar de feminización de la pobreza, justamente de esas mujeres que tienen menos oportunidades de integrarse al mercado laboral, que han tenido que dejar su trayectoria educativa por embarazos muy tempranos o porque no pueden salir a trabajar 8 horas y tienen un CAIF donde el niño está 4 horas y no tienen redes familiares o barriales que puedan cuidar a esos niños, por lo tanto se tienen que desenganchar del mercado laboral y todavía les dicen, mira estas que viven de las ayudas del MIDES. ¿Y cómo quieren que criemos a los niños, crían a los niños, las mujeres pobres, sin ningún tipo de ayuda y sin que nadie piense que la están remando sola? Por lo tanto, creemos que esto es una dimensión en la que tenemos que pensar cuando hablamos de combatir la pobreza infantil. Pero, por supuesto, también tenemos que pensar en escuelas de tiempo completo, en mejorar el sistema de cuidados y hacerlo viable, y no parte de un sueño lleno de humo del que heredamos y tuvimos que remangarnos en el Ministerio de Desarrollo Social para ver cómo lo sosteníamos y el sistema se sostuvo, aparte de que estuvimos en una pandemia y no estuvimos con la bonanza económica de cuando el sistema de cuidados se creó. El sistema de cuidados está para aumentar, está para crecer y está para crecer para garantizar también no solamente a las madres que trabajan, a los niños y a las niñas, garantizarles su derecho a ser cuidado y a tener una buena estimulación y una buena alimentación. También para las personas mayores, el sistema de cuidados es un derecho. Las personas mayores, que son las grandes olvidadas en las campañas electorales, en las políticas públicas, también tienen derecho a recibir cuidados y a que los sistemas de salud las tengan en cuenta, porque además demográficamente vamos ahí a ser todos mayores de edad y a ser todas personas que después de una vida de trabajo necesitamos que nos resuelvan los cuidados, que nos apoyen con los cuidados y que el sistema de salud piense en nosotros. Y decía que cuando hablamos también de pobreza infantil y hablamos de cuidados y hablamos de tener presentes las oportunidades, sobre todo para las madres solas, para los padres solos y para las familias que tienen más complicaciones para salir adelante, estamos hablando de que vamos a mejorar la educación, por supuesto, que vamos a hacer el esfuerzo de que las trayectorias educativas se completen, porque hoy vas a ser alfabetizado si terminaste el bachillerato y si no las oportunidades laborales que vas a tener van a estar disminuidas, vas a tener un ingreso mucho más bajo, pero además el abandonar el trabajo, el abandonar el estudio siendo joven, sabemos que implica después problemas de caer en lugares que te llevan a que te ponga límites la sociedad y esos límites te los pone la cárcel. Y ahí tenemos el otro problema, que es la seguridad. Y no estamos proponiendo reventar a palos a la gente y llenar las cárceles de gente, porque así no vamos a resolver los problemas de seguridad. La represión tiene que estar, no somos poetas, hacemos política, pero también sabemos que quien entra a la cárcel un día va a salir y esa persona tiene que salir sabiendo que lo mejor que le puede pasar es pensar en dónde va a trabajar. Y los vecinos de esas personas también tienen que saber que tienen que ayudarlo a cómo va a ser para trabajar y para insertarse de vuelta en su familia y en donde sea. Así que vamos a trabajar y vamos a decir todo esto en las próximas 10 semanas que nos quedan. Y obviamente, y hablo con Pablo, espero que nos ayuden a multiplicar estos mensajes y a traer más gente, porque estamos convencidos de que más PI en un gobierno de coalición va a ser una mejor coalición, un mejor país y una mejor democracia. Gracias. Disculpa.